Buenas noches tengan todos, estamos aquí una vez más, somos los Rorros de Coacalco. Recuerden que nos pueden sintonizar por Radio Utopía, estamos de 7 a 8 pm cada martes, estamos de la mano con mi compañero Derek. Y hola, ¿qué tal? Mi buen Edgar, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, que se le estén pasando muy chido. Nosotros estamos aquí en una nueva emisión más para hablar de un tema muy interesante. Bueno, no solo uno, sino varios, los cuales ya iremos abarcando conforme vaya avanzando la emisión y les aseguro que les va a gustar mucho. En esta emisión, en esta nueva, vamos a ya tratar un poquito, a darle una mención del primer campo de concentración alemán, sobre su apogeo de todos los campos de concentración, la guerra relámpago, ya que esto ya fue el inicio de la guerra a una abismal brutalidad de Alemania contra Polonia, de Alemania contra Francia y de Alemania contra Rusia. No sin antes de irnos a un corte comercial y regresamos en un momento. Nosotros somos los Rorros de Coacalco y espero que disfruten esta transmisión. En Radio Redger no solo escuchas, te conectas. Abordamos temas sociales e informativos que te mantendrán conectado con el mundo. Siente la conexión. Siente Radio Redger. Y es que la psicopatía no está necesariamente ligada a la violencia y criminalidad, pero cuando es así, da lugar a historias sádicas de asesinos seriales. Escucha más por Psicosis Mortal, los jueves en punto de las 8 de la noche, por Radio Utopía. Prepárate para una experiencia radiofónica única. Llega a tus oídos El Rincón Abstracto. Sumérgete en un mundo de pensamiento profundo, arte conceptual y conversaciones intrigantes. Cada semana, nuestro programa te llevará a un viaje mental que desafiará tus límites y te inspirará de maneras inesperadas. Únete a nosotros todos los jueves a las 5 de la tarde para una dosis de pensamiento abstracto y reflexión profunda. Sintoniza El Rincón Abstracto solo en Radio Utopía. Y estamos de regreso aquí una vez más. Y bien, vamos iniciando este programa de radio, el favorito de todos ustedes. Como les comentaba desde el principio, que ya le estamos dando mención a los primeros campos de concentración. ¿Y cuál fue el primer campo de concentración? Fue el Dachau, se llama así. Ese campo de concentración abrió en marzo de 1936 y era para puro prisionero político. Este campo se originó a través de todas las personas que estaban en contra de la ideología nazi y de la ideología nacionalsocialista. Para todos los presos políticos que estaban en contra de ahí, los nazis o las SA de esos entonces, de Ernest Röhm. Ya lo platicamos de la semana pasada, quién era Ernest Röhm. Empezaron a hacer toda esa cacería de políticos que estaban en contra del régimen nazi. Entonces, aquí fue donde ya se empieza a desembocar los campos de concentración a gran escala, porque pues ya viene el de Auschwitz, el de Birkenau y demás, ¿no? Que bueno, el de Auschwitz es el más famoso, porque pues también ahí estuvo esta Ana Frank, que es la chica escritora que escribió ahí su libro, el diario de Ana Frank, que ella apenas tenía que unos, me parece que 15 años, 14 años, 15 años más o menos, y duró un lapso muy breve en el campo de concentración. Pero retomando esto, ya fue cuando Ernest Röhm en 1933 ya inició con la cacería de todos estos prisioneros políticos. ¿Qué nos comentas tú, mi querido Derek? Es muy interesante lo que tú estás comentando acerca de los campos de concentración. Fíjate que hay uno que otro dato que pues yo desconocía de lo que tú estás mencionando, ¿no? Pero es muy interesante que iniciaron como prisiones políticas, ¿no? O sea, para un régimen político. Ya después, conforme fue avanzando el tiempo, ya fueron como los conocemos en la actualidad, de que llevaban a prisioneros judíos o con alguna otra orientación sexual o así, o incluso por su color de piel. Qué infernal debió haber sido estar en alguno de esos lugares. Como bien mencionabas tú, o sea, hay varios que son muy famosos, como el de Auschwitz, el Bergen-Belsen, y muchos más que a la fecha, pues, no, imagínate cuántas personas no debieron haber estado encerradas ahí. En la Ciudad de México
Hay un museo que habla mucho sobre todo este tema de los campos de concentración, los trenes a Auschwitz, el cual tiene por nombre Museo de Memoria y Tolerancia, el cual está ubicado al lado del hemiciclo a Juárez, casi enfrente del Palacio Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México. Este museo es muy interesante porque nos está recalcando, nos muestra cómo era la hostilidad en esos años durante la Segunda Guerra Mundial, cómo eran los trenes, cómo eran los campos de concentración. E incluso muy curioso, hay una película llamada El niño con el de pijama de rayas. Y muchos dirán, o sea, ¿por qué usaban ese uniforme? Era uniforme pues de prisioneros, los cuales los soldados nazis o de la SS que llevaban presos a los civiles judíos les otorgaban esta ropa, digamos, como para, vamos a decirlo así, como para diferenciarlos, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas, mi buen Edgar, que el primer campo de concentración, el Dachau, que fue creado en 1933, pues empezó, repito, como una cárcel política. Ya después se convirtió en lo que pues conocemos actualmente. Y me gustaría que nos podrías platicar, mi buen Edgar, qué función tenían estos campos de concentración. Bien. Primeramente, este campo de concentración, el Dachau de 1933, que fue para prisioneros políticos, solamente era para trabajos forzosos. A lo mejor se escuchará como el solamente, o sea, hay que enfatizar y ponernos un poco también humanos en esta parte, que era para puro trabajo forzoso y no era una condición como trabajo laboral de hoy en día que existe. O sea, no, realmente era algo muy, muy feo para todas las personas que estuvieron ahí en el campo de concentración. Y, o sea, este era como el más suavecito, ¿no? Este era como el más tranquilito, entre comillas, también lo puedo decir, o sea, era como el más relax de todos los campos de concentración que existieron más adelante, porque pues habían otros campos de concentración que ya era de exterminio total, que ya llegaban a ese campo de concentración y ya no era de trabajo, sino ya era de un exterminio total de la raza que llegaba ahí o de las mismas personas que llegaban ahí a ese campo de concentración. Y no nada más morían prisioneros políticos. Aquí ya es donde entra la cacería de los judíos, principalmente. Esa era la misión de la ideología nazi, la cacería y la extinción de la raza judía. Pero también venía la parte donde si uno como viejito o de la tercera edad, ya no podía trabajar dentro de un campo de concentración de trabajo forzoso, ya iba directamente a las cámaras de gas, junto también con niños y niñas, o sea, pequeños que no podían hacer una función laboral de una persona adulta. Aquí prácticamente si entrabas con... incluso también si llegabas con de todas las partes de tu cuerpo, por así decirlo, tus manos, tus pies, tus brazos, tus piernas, eras dedicado a trabajar, pero si tú llegabas sin una extremidad, por ejemplo, una mano o sin una pierna, también directamente ya te mandaban a las cámaras de gas, desgraciadamente. Repito, o sea, esto de los campos de concentración es algo muy serio, es algo que hay que tomarlo con una delicadeza profesional y humana también, como lo mencionas del Museo de Memoria y Tolerancia que está ahí enfrente de Hemiciclo a Juárez, a un lado de Bellas Artes. Este museo te va a hablar completamente, eso me parece como 3 pisos, 4 pisos, es un edificio alto y no cobran caro, no cobran caro, creo que por estudiante te andan cobrando como 80 pesos, 60 pesos la entrada con credencial de estudiante y si no la traes creo que me parece como 100, 110 pesos, o sea, no está caro y es un museo que realmente vale mucho la pena. Y retomando esto, es que en este museo es algo que sí nos deja atónitos de todo lo que vivieron estas personas dentro de los campos de concentración. Y hay un dato curioso en esto porque lo que es Alemania tiene, pues obviamente, el primer museo de memoria y tolerancia, como el original, pero hay dos en el mundo, ese es en el de Alemania y hay otro aquí en México, que ya les dije dónde está. O sea, México tiene la segunda réplica, incluso también hay un pedazo. Hay algunas partes que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial o la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, pero también te trae un pedacito también lo que fue la caída del muro de Berlín. Incluso pues ahí también hay un muro que lo trajeron directamente de Alemania para acá. Y lo más impresionante de este museo es que también hay un vagón 100% auténtico
que trajeron de Alemania hacia acá, hacia México, para dejarlo en este museo. Tú puedes pasar adentro de este vagón y directamente se siente una vibra pesada, ¿eh? O sea, una vibra que ya las personas que ya van sabiendo de esto de la Segunda Guerra Mundial y de todas las personas que estuvieron dentro de un vagón de, ¿qué te gusta? Como de 7 metros por 4 metros, más o menos, y en lugar de que entraran, no sé, 30 personas así bien, no, o sea, entraban hasta incluso 100 personas en un solo vagón. Habían personas que se morían también por la asfixia, habían personas que se trataban de quitar la vida dentro del vagón. O sea, te pones a pensar que en ese vagón pasaron infinidad de personas e infinidad de cosas que sí es algo de reflexionar para para la humanidad. Exactamente como tú bien comentas, o sea, ¿qué tan hostil debió haber sido la vida en un campo de concentración y tan solo en uno de los vagones? Yo, por ejemplo, como en experiencia personal de lo del Museo de Memoria y Tolerancia, como tú comentas, al acceder al vagón, se siente una vibra pues nostálgica, como pues sí un poco tétrica porque es como de, o sea, imagínate todo lo que tuvieron que haber vivido en esos años la gente. O sea, imagínate tan solo que tú eres un civil judío de Alemania, de la Alemania nazi. Tú estás, por ejemplo, en la plaza de Berlín o algo, y ves que empiezan a llegar camiones, y de los camiones empiezan a bajar soldados, y los soldados empiezan así a amenazar a los civiles con las armas apuntándoles, y ni siquiera les preguntan, o sea, los jalan y los suben a los camiones para posteriormente llevarlos a los vagones del tren que los llevaría a determinado campo de concentración, ya sea Bergen-Belsen, al Dachau o al que sea. Entonces, imagínate qué horrible debió haber sido que un día tú te levantas y decides caminar por la plaza. Y cuando ves ya te están así, pues llevando los militares de la SS, ¿no? Al campo de concentración. ¿Por qué? Por algo que ni siquiera hiciste tú, simplemente pues por un odio racial o un odio étnico o lo que sea. Entonces, qué horrible debió haber sido la verdad. Imagínate lo que tú comentas de los trenes. O sea, la inhospitalidad que había en ese entonces en los vagones, como comentas, o sea, metían a varias personas. No era como de que, ay, pues a ver cómo van cómodos, o así, no era como de, no me interesa si todos van apretados, no me interesa que haya ancianos, que haya niños, mujeres, nada. O sea, todos tienen que ir, acomódense a como dé lugar. Y es más, hagan espacio para que sigamos metiendo a más gente, porque fíjate que el tren pues hacía determinadas paradas, porque habían ubicaciones en los que los camiones con los presos, un ejemplo, subían a gente en Berlín y el tren pues avanzaba y por ejemplo se detenía hasta Múnich. Y en Múnich subían a más gente y así en diferentes puntos estratégicos de la Alemania nazi. Entonces, qué feo, qué triste debe haber sido que actualmente pues ya nadie juzga a nadie por a lo mejor por la religión, por la orientación sexual, por el color de piel o así. O sea, ya son temas que pues afortunadamente la gente ya es más abierta, pero en ese entonces pues ni siquiera te preguntaban, ¿no? O sea, fueras o no fueras, aún así, o sea, los nazis llegaban, te subían a los camiones y de los camiones a los trenes. E incluso cuando llegaban a las determinadas paradas en los trenes, pues bajaban bien, así violentamente a los civiles. Y si se les daba la orden, pues de fusilarlos, mira, ni siquiera llegaban hasta el campo de concentración. Al momento de que los bajaban del tren a mitad del camino, ahí mismo los fusilaban. No importaba si eran hombres, mujeres, niños, o sea, ahora sí que tenían que cumplir la orden directamente. Y pues uno de los personajes muy famosos o muy conocidos que estuvo en el campo de concentración fue Ana Frank. Pero de ella estaremos hablando más adelante, ya que ahorita en esta emisión tocaremos otros temas relacionados al campo de concentración, pero igual enfocándonos en todo lo que es lo de la guerra. Pero pues ya para finalizar con el tema de lo del campo de concentración, una película muy interesante que les recomiendo ver es la del último tren a Auschwitz, o también la del niño de pijama de rayas. Aquí pues nos explican, nos representan cómo fue la hostilidad en esos años, en los años 40 en los campos de concentración.
Ahora imagínate tú, mi buen Edgar, cuánto debió haber sido el avance tecnológico, lo que mencionábamos desde la Primera Guerra Mundial, cuánto debió haber sido el avance tanto médico como tecnológico. Por ejemplo, al principio tú mencionabas que el Dachau fue una prisión para políticos. Esto también se llevó como a cabo pues para la Unión Soviética, pero pues ellos no hicieron uso de campos de concentración. Tenían sus prisiones, pero ellos los llamaban como gulag. Y estos gulag también eran como prisiones para pues para políticos que a lo mejor eran rebeldes que se oponían a alguna cierta ideología soviética. ¿O tú qué piensas, mi buen Edgar? Sí, pero antes de seguir comentando lo que tú estás diciendo, vamos a un pequeño corte otra vez y regresamos. Les presentamos a otras radiodifusoras que también manejan temas muy interesantes. Y ahorita regresamos. Nosotros somos los Rorros de Cuecalco y regresamos. En Radio Redger no solo escuchas, te conectas. Abordamos temas sociales e informativos que te mantendrán conectado con el mundo. Siente la conexión. Siente Radio Redger. Y es que la psicopatía no está necesariamente ligada a la violencia y criminalidad, pero cuando es así, da lugar a historias sádicas de asesinos seriales. Escucha más por Psicosis Mortal, los jueves en punto de las 8 de la noche, por Radio Utopía. No todo el arte se puede ver. Una canción, una historia, un poema. Eso es lo que ofrecemos en el Rincón Abstracto, un lugar en donde el arte se escucha y se siente como nunca antes. Sintonízanos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por medio de Radio Utopía. ¿Estás preparado? Listo, hemos regresado. Y sí, como tú comentas, Derek, hay una película muy buena que se llama La Lista de Schindler. Es una película muy, muy excelente que hay. Ah, porque también existían los guetos. Acuérdate que también existían los guetos y el más famoso es el gueto de Varsovia, de Polonia. Bueno, en fin, no vamos a entrar mucho en ese tema del gueto. Pero también era un lugar como... ya que no había tanta capacidad en los campos de concentración, también cerraban ciertas ciudades para que también ahí estuvieran judíos, polacos, gente de color, homosexuales, eslavos y toda persona que no fuera alemán y que no fuera partícipe de la ideología nacionalsocialista, así ya para pronto. Y bien, en esta película que se les menciona de la lista de Schindler, es una película que está demasiado muy buena. Fue ganadora de, me parece, 7 Óscares junto con la de El Titanic. Esas dos películas son las más rankeadas en los Óscares. Deberían de verla, está muy excelente. A veces la ponen por Netflix o por HBO Max. Y bien, lo que les quiero mencionar es que en esta película pasaba mucho como que así fuera persona quien fuera, los agarraban y los subían, como bien lo mencionas, en los camiones. O directamente ahí si te ponías como a alegar con ellos o a querer forcejear o pelear con ellos, directamente ellos sacaban su arma y te disparaban. O sea, ya sin más ni qué decir, te disparaban ahí en el momento. O sea, te puedes imaginar el gran terror también o sea, que ni sabes si el día de mañana vas a seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos entrar como mucho en este tema de los campos de concentración, ya que esto se le va a dar una mención en la próxima semana y la próxima semana sí va a estar muy, muy genial. Y vamos a iniciar con otro tema que ya es el inicio de la guerra, como lo platicamos la semana pasada. Pero ¿cómo fue el inicio de la guerra? Bien, hay una estrategia de guerra que la inventó Heinz Guderian, un soldado alemán de alto rango. Esta fue la primera batalla ya así como en forma hacia Polonia, la de Alemania contra Polonia. Ese ya fue el inicio de la guerra y esta estrategia de guerra se llama Blitzkrieg, o mejor dicho como guerra relámpago. ¿En qué consistía? Se trata de una táctica de ataque que consiste en un bombardeo inicial seguido por el uso de las fuerzas móviles. O sea, bueno, y atacando a una gran velocidad y de sorpresa. Usualmente siempre utilizaban esta estrategia de guerra en el día.
o en la noche. ¿Por qué no en la noche? Porque era cuando uno puede decir como que los agarraba como dormidos, ¿no? Y no, lo que pasa es que en la noche ya no se veían tanto los puntos estratégicos a dónde bombardear. Entonces, o igual y en lugar de estar bombardeando alguna ciudad importante, a lo mejor estás bombardeando el campo, por así decirlo. Entonces, pues no tenía ningún caso. Por eso siempre se esperaban como que en el mediodía, bueno, no a mediodía, sino cuando ya el sol ya empieza a salir. En ese momento, porque pues ahí todavía, ellos todavía los soldados o la gente polaca estaba dormida y ¿qué hacían los alemanes? Pues ya súper rápido llegaban y en friega los bombardeaban y después entraban ya por el uso de las fuerzas móviles, atacando a una gran velocidad que pues, o sea, ni siquiera te esperabas. O sea, imagínate que tú estás dormido, no sé, esas son las 5 o 6 de la mañana, bien a gusto, y de repente ya te empiezan a bombardear, a bombardear, a bombardear. Pues todavía no sabes ni qué hacer, o de dónde viene, o quiénes son, y ya también de repente ya te ganaron por el territorio. Entonces, o sea, por eso fue que cayó Polonia en lo que ya fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Fue por esto que los alemanes estaban tan confiados que con esa estrategia de guerra podían ganar en todas las incursiones que ellos estuvieran, incluso para otros países. Lo que sucedió que con Inglaterra no se pudo concretar, ya que, bueno, Inglaterra no está en un pedazo que esté unido al continente europeo, sino que ellos son una isla así gigante, pero es un país. Lo que sucedió con ellos es que sí podían avisarles al mando inglés de que venía un ataque alemán. Esa era la gran ventaja. Por eso Alemania nunca pudo entrar de lleno a este país que es Inglaterra. En esos entonces, bueno, pues Gran Bretaña, pero pues ya se le cambió el nombre. Entonces, nunca pudieron los alemanes concretar una conquista clara. Sí bombardearon algunas partes de lo que fue ya Inglaterra en el centro y todo eso, pero nunca pudieron ya conquistar de la mano o bien a Inglaterra. Y también viene otro dato curioso muy bueno, que dentro de la misma guerra hay tratados. Bueno, estos tratados ya se hicieron ya después, gracias a la Segunda Guerra Mundial, ya se hicieron estos tratados después de lo que, porque también Inglaterra quiso bombardear a Alemania, pero no bombardeó nada más como que zonas específicas, ¿no? Sino bombardeó algunas zonas directas de la ciudad de Alemania, en este caso que fue Berlín, y dañaron estructuras que ya eran patrimonio nacional o patrimonio cultural. Les digo, o sea, todavía no existía esto como de la UNESCO y todo eso, pero ya se les consideraba como un patrimonio al menos de la nación, y eso en las guerras está prohibido, el daño estructural hacia un patrimonio cultural o de la humanidad de la nación. Y eso también se le considera un crimen de guerra. No nada más pues el que mataste ya no, o sea, también eso se le considera un crimen de guerra. Y por eso es que los alemanes estaban también enojados con los ingleses. Y bien, y en el caso contrario, lo que pasó en la invasión de Alemania contra Francia, esta duró nada más 42 días para que Francia dijera, ¿sabes qué? Me rindo. ¿Y cuándo inició? El 3 de septiembre de 1939, ya que pues ya habían invadido a Polonia, y pues dijo así como, pues entonces voy ahora por Francia. ¿Y por qué por Francia? Porque los franceses fueron los primeros que firmaron el Tratado de Versalles y fueron los primeros que se quedaron con parte de territorio alemán de la Primera Guerra Mundial. Ya también lo comentamos en transmisiones pasadas. Por eso Alemania estaba así súper enojado y pues les cayó a la guerra, y en 42 días se dieron el territorio francés, cosa que en la Primera Guerra Mundial nunca pudieron los alemanes ganarles a Francia. Yo creo que en este caso se confió Francia en decir, ¿saben qué? Pues yo creo que ya no va a haber una guerra más, ya no me voy a preparar bélicamente ni nada, o sea, ya voy a hacer como, o es más, ya ni siquiera voy a entrar yo a la guerra. ¿O tú qué opinas, Derek? Sí, pues como comentas tú, o sea, por el Tratado de Versalles, pues imagínate cuántos países no se debieron haber pues confiado el decir, pues ya no va a haber otra guerra, ¿no? Pero pues no contaban que más adelante, tal vez no inmediatamente, pero 19, 20, 21 años después, iba a haber otro conflicto bélico y quizá, o bueno, no solo quizá, más bien más grande que la Primera Guerra Mundial. Lo que tú comentas, por ejemplo, de la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago, es que esta estrategia consistía en que debían ser lo más breves posibles para invadir un lugar, como por ejemplo
lo que comentábamos en la emisión pasada, la invasión de Polonia, la cual comenzó desde la madrugada a las 4:55 de la mañana, pero en ese entonces se le conoció como Fallways o Caso Blanco. Entonces eso fue un ejemplo de guerra relámpago. Debían entrar por un extremo de Polonia para que otro pelotón entrara por la otra parte y así atacaran inmediatamente. No avisaron a los soldados polacos de que, oye, te voy a atacar, así que ponte abusado, ¿no? O sea, era así como de que no, 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 o sea, nosotros llegamos, atacamos y ya nos apoderamos de un cierto territorio o vemos qué se puede como que hacer, pero de alguna manera esto pues llevó a que se hiciera como que un ataque muy, muy breve, a lo que pues se le conoció posteriormente como Blitzkrieg en alemán. Y pues esto también conlleva a otra invasión muy famosa de la cual ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, la cual fue la batalla de Stalingrado, la cual también provocó como que, la cual esta también hizo que involucrara una guerra relámpago. Entonces imagínate, Edgar, ¿no? Que tú estás, como bien mencionabas hace rato el ejemplo, tú estás a lo mejor durmiendo, o a lo mejor estás trabajando como algún obrero o algún campesino o así, y de la nada empiezas a ver a camiones, tanques, o sea, aviones que se están aproximando al centro, al corazón de tu país, en este caso que es Polonia, que se empiezan a acercar constantemente. Y dices, pues, ¿qué pasó? Pero, pues tú desconoces de dónde es esa artillería. ¿Crees que a lo mejor están haciendo tal vez alguna especie de práctica o que es alguna especie de, pues de régimen militar de la misma Polonia? Pero cuando empiezas a ver que hay bombardeos, que hay ataques, detonaciones y varios muertos, es cuando dices, o sea, pues, ¿qué fue lo que pasó? Esto pues conllevó lo que todos sabemos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que pues generó la invasión de Polonia. Ahora bien, un dato como un poco curioso que igual hablaremos más adelante es que tú mencionabas que con Inglaterra o Gran Bretaña no se pudo concretar esta invasión, pero sí hubieron como que otros métodos para tratar de pues de atacar a los ingleses, ¿no? Tratar de contrarrestar ataques de los enemigos para así los nazis poder llevar como que ventaja en la guerra, porque recordemos que al igual como en la primera, Inglaterra pues llevaba mucho poderío por delante, no era nada más Alemania. Habían potencias que ya eran pues muy fuertes, como fue pues Estados Unidos, como fue Japón, Italia, Rusia, Inglaterra, etcétera. Pero aquí quiero comentarte un pequeño dato, mi buen Edgar. Durante los años 40, casi inicios de los años 40, había un científico llamado Wernher von Braun, el cual, aquí cabe una mención honorífica que él fue quien fue creando varios cohetes, los cuales llevaron al hombre a la luna. Pero antes de que sucediera esto, ustedes dirán, o sea, ¿cómo? O sea, un científico alemán que trabajó para Estados Unidos. Pues sí, porque déjame contarte brevemente, mi buen Edgar, que Wernher von Braun sí o sea, trabajó en la SS, pero no fue como tal un soldado, sino él fue más que nada en la parte de la ingeniería y de la física. Entonces él había creado un cohete de alcance intermedio llamado V2, al cual a Hitler le había interesado mucho, pues por lo que podía hacer este cohete. Él dijo, pues es un arma que pues puede provocar mucho desastre, que puede viajar muy rápido y puede pasar así desapercibido para los ojos de varios enemigos. Entonces Hitler manda a fabricar este cohete nombrado V2, que su nombre completo era Vergeltungswaffe 2, o para abreviarlo, pues V2. Entonces, estos cohetes fabricados por el científico y doctor Wernher von Braun fueron del agrado de Hitler y Hitler dijo, quiero que uno de estos cohetes llegue hasta Gran Bretaña, ya que tal vez no podemos como que invadir tan directamente a lo mejor con tropas, con tanques, con camiones, pero sí podemos darles como que un ataque ligero, bueno, ni siquiera ligero, fue, o sea, un ataque más bien directo con el cohete V2, pero ¿por qué les comento? Que vamos a hablar más adelante sobre todos estos temas de los cohetes, de los ingenieros y demás, más adelante.
porque el primer cohete V2 se implementó, si no mal recuerdo, en 1943-44, cuando ya se empezaban a perfeccionar más, porque para esto Werner von Braun tenía su equipo de ingenieros en una fábrica de misiles en la región de Peenemünde. También tenía otra fábrica de cohetes en otra región de Mittelbau-Dora. Y estas, pues ya hablaremos más adelante de ambas fábricas, pero fueron como que los puntos, no estratégicos, pero fueron las fábricas más importantes en las que Werner von Braun mandaba a crear, pues, estos misiles. Aquí recalco, Werner von Braun, pues, no era un científico, pues, malvado. Simplemente él trabajaba, pues, lo que era para el régimen nazi, para la SS, pero él jamás portó ninguna arma ni nada. Que si bien se sabe que existe una foto de él donde está portando el uniforme de la SS, pero fue más que nada, como mencionábamos en la emisión pasada, lo mismo que con Werner Heisenberg. Los alemanes le dijeron, ok, está bien, tú fabrica tal artefacto, tal ingeniería, y se te van a perdonar ciertas cosas, vas a tener varios, pues vamos a llamarlo así, privilegios, pero más adelante todo esto se vería afectado. Pero ya hablaremos de esto muchísimo más adelante sobre el cómo los alemanes ya andaban buscando a Werner von Braun, pero ya esto ya es casi al final de la guerra. Entonces, cuando Hitler manda a solicitar uno de estos cohetes V2, era para atacar a Gran Bretaña. Así como tú comentabas, de que los alemanes tal vez no habían podido realizar el Blitzkrieg con esa eficacia, porque obviamente no siempre iban a salirles bien las cosas. Ya al momento de que realizaron la invasión y vieron que los británicos habían tenido su ofensiva, ya estaban como que, pues al tanto de este plan, de esta estrategia Blitzkrieg. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues no. Pero tampoco no contaron con que más adelante iban a ser bombardeados por un misil V2. Pero bueno, a ver, sigamos hablando de otros temas que son muy muy interesantes, los cuales fue Alemania contra Rusia, lo cual yo les comentaba hace rato que era lo de la batalla de Stalingrado. Pero pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. No sin antes escuchar estas emisiones y espero que estén disfrutando de esta gran emisión sobre la Segunda Guerra y sobre los campos de concentración y la Blitzkrieg. Redger, no solo escuchas, te conectas. Abordamos temas sociales e informativos que te mantendrán conectado con el mundo. Siente la conexión. Siente Radio Redger. Y es que la psicopatía no está necesariamente ligada a la violencia y criminalidad, pero cuando es así, da lugar a historias sádicas de asesinos seriales. Escucha más por Psicosis Mortal, los jueves en punto de las 8 de la noche, por Radio Utopía. No todo el arte se puede ver. Una canción, una historia, un poema. Eso es lo que ofrecemos en el Rincón Abstracto, un lugar en donde el arte se escucha y se siente como nunca antes. Sintonízanos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por medio de Radio Utopía. ¿Estás preparado? Y bien, estamos aquí de regreso. Recuerden que nosotros somos los Rorros de Coacalco y nos se pueden sintonizar por Radio Utopía. Estamos de 7 a 8 p.m. cada martes en su programa favorito de guerra. Y bien, sí, como dices, la batalla de Stalingrado fue un intenso enfrentamiento bélico entre el ejército rojo de la Unión Soviética, que en ese entonces así se le conocía a Rusia, Unión Soviética, y por parte de la Wehrmacht, que es de la Alemania nazi, así se le conocía a su regimiento de guerra de los alemanes. Entonces, ¿de qué consiste la batalla de Stalingrado? Fue hasta hoy en día es la batalla más sangrienta, la más bélica en el mundo. No ha habido otra que se le compare y esperemos que jamás esto suceda en la humanidad, porque no es algo que se le desee a cualquier parte del mundo. Esta batalla se dio el 23 de agosto de 1942 y se finalizó el 2 de febrero de 1943. Pero vamos a hablar sobre lo que sucedió
durante todo ese año. Y bien, la batalla de Stalingrado, esto sucedió ya que, bueno, Stalingrado por el nombre de esos entonces de el dictador ruso Joseph Stalin, que pues así le puso a esta parte de Rusia, Stalingrado, y que era para Hitler conquistar Stalingrado, era conquistar ya el todo. Ya no tanto Moscú, sino Stalingrado, decir, ¿sabes qué? O sea, la parte de tu territorio que se llama como tú, ya la perdiste. Entonces, eso era como el golpe más fuerte, más moral para los rusos, ¿no? Aquí en esta guerra, los rusos fue el único país con más bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados y civiles soviéticos. La batalla de Stalingrado es lo que les comento, o sea, fue la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad y esperemos que pues no vaya a haber otra más adelante en los años posteriores, ya que pues no queremos que ahora sea el registro de otra guerra más fuerte que la de Stalingrado, porque yo creo que no se merece esto la humanidad, entonces esperemos que no vaya a suceder más allá. En fin, pero también, ¿qué había más aparte de en Stalingrado? En Stalingrado también habían lo que es... ahí en Stalingrado había en especial pozos petroleros ¿Y para qué lo querían los alemanes? Ah, pues esto para que al final ellos ya tuvieran más reserva de petróleo y así pudieran seguir con la guerra y obviamente al tener un buen de reserva de petróleo y no nada más de petróleo, sino también había naves industriales rusas donde ahí preparaban, o sea, absolutamente ya todo. Entonces, imagínense que estas personas ya tuvieran todo. Bueno, esto los alemanes ya tuvieran el petróleo, o sea, ya sería como la potencia aparte del petróleo también, y le podría hacer la competencia directa a Estados Unidos. Cuando, bueno, todavía Estados Unidos en estos entonces aún no entra a la guerra como tal. Ya en la siguiente emisión vamos a hablar cuando ya Estados Unidos ya entra a la guerra por parte de Japón y el por qué entraron bueno, por qué entró Estados Unidos a guerra con Japón. Pero en fin, estos pozos petroleros a Alemania les servía demasiado ya que teniéndolos ya podían tener armas de fuego, ya podían hacer tanques de guerra, ya podían tener gasolina y esto una reserva abismal demasiada para seguir continuando con la guerra. Pero también era por parte del orgullo de decir, pues le voy a ganar a los rusos y voy a conquistar el estado de Stalingrado. Y esto pues también les doy como que en su baja moral a los rusos y más para Stalin, que pues así se llama Stalingrado por él mismo. Que hoy en día ya no se le conoce Stalingrado porque pues esto fue algo ya pasado de la historia y que también hay que mencionar que Stalin también fue un dictador demasiado cruel. Al igual que Hitler, al igual que Benito Mussolini y todos aquellos dictadores de esos entonces. ¿Tú qué opinas, mi buen querido Derek? Pues es interesante todo lo que estás comentando sobre Stalingrado, porque efectivamente, como bien comentas tú, fue la batalla más sangrienta de ese entonces. No ha habido otra guerra más violenta y mortal como Stalingrado. Claro que a lo mejor en la actualidad han habido más batallas, ¿no? A lo mejor en Siria o Ucrania, pero ninguna ha sido como Stalingrado, porque pues cuántos soldados no se involucraron, tanto rusos, soviéticos, como alemanes, e incluso, o sea, lo que veníamos comentando desde el principio, los alemanes pues no perdonaban realmente nada, no importaba pues el poderío pues que representaba otra nación. Lo que ellos querían eran, pues, incrementar más el poder e incluso hacer conquistas, ¿sabes? Querían realizar ellos como que esas invasiones para conquistar y apoderarse de la gran cantidad o de la mayoría del continente, pues, europeo. Entonces, imagínate, ¿no? Que, que hayan tenido como que pues sí, como que una amistad en un principio con los soviéticos, pero después se comenzaron a realizar ciertos roces desde la invasión a Polonia, porque como te comentaba en la emisión pasada, Alemania entraba por la parte tanto sur como norte. Y luego imagínate que la Unión Soviética dijera, no, pues yo también voy a invadir Polonia. O sea, no era como de que, no, pues los alemanes, o sea, también los rojos decían, también yo, pues quiero tratar de crecer. E incluso esto
pues cabe mencionar que, por ejemplo, durante la época de la Guerra Fría, también por eso fue que se efectuó el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ya que pues había como que mucha disputa para tratar de cubrir al planeta con su ideología, tanto socialista como capitalista, comunistas y así. Entonces, pues realmente los rusos pues querían ser, no partícipes de todo, pero no querían quedarse tampoco atrás con nada. Aquí también lo que mencionábamos, pues, por ejemplo, el armamento, o las bombas, o por ejemplo, el gran ejército que podían incluso representar, pero pues no había ningún otro imperio como el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Reich. Pero, pues imagínate, mi buen Edgar, qué intensa debió haber sido la batalla de Stalingrado. ¿Cuántos millones de soldados no debieron haber muerto? Y no solo soldados, también imagínate civiles. ¿Cuánta destrucción hubo en ese entonces? Y en la actualidad, pues hay muchos lugares que pues conmemoran la Segunda Guerra Mundial, como a lo mejor lo puede ser Hiroshima y Nagasaki, Berlín, o por ejemplo Auschwitz, que aquí por ejemplo retomando el tema hace rato de los campos de concentración, o sea, imagínate, ¿no? Todo lo que igual pues conllevó, o sea, en Auschwitz actualmente hay como una especie como de museo en la que pues muestra todo lo acontecido en esa época de la guerra, en la que muestran, por ejemplo, habitaciones donde habían prisioneros o las cámaras de gas, o hay un apartado donde muestran, o sea, no solo cientos, sino miles de zapatos de varios presos judíos que llevaron pues a los campos de concentración para exterminarlos. Incluso mi buen Edgar, lo que tú comentas también, por ejemplo, de la entrada de Estados Unidos, fue 2 años después pues de la invasión a Polonia, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuánto no debió haber sucedido desde 1939 a 1941, cuando entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? Pero como comentas, ya lo tocaremos en la próxima emisión, porque ahorita pues ya se nos está acabando el tiempo, ya no tardamos en irnos. Ahorita pues ya nos estamos terminando nuestro café, nuestra plática y todo. Entonces pues ya, hablando sobre lo de Stalingrado para ya finalizar, efectivamente mi buen Edgar, pues cuánto no debe haber sucedido y hay muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, que de la primera solamente habrán 10 por mucho, pero de la segunda sí son bastantes, 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 y pues hay precisamente una película llamada Sí, Stalingrado, la cual pues le recomendamos ver, y esta película habla sobre cómo fue pues la invasión, de cómo fue la guerra, de cuántas muertes hubo. Y pues si pusieron atención a toda la emisión, sabrán que hay varias películas que hablan sobre todo esto que hablamos. El último tren a Auschwitz, la lista de Schindler, Stalingrado, El niño con el de pijama de rayas. Y más adelante estaremos hablando sobre otros temas y sobre otras películas que hablan sobre todos estos acontecimientos tristes y devastadores sobre la Segunda Guerra Mundial. Como última película, poco importante por mencionar, está en la película de los X-Men Nueva Generación. En la escena inicial pues podemos ver cómo Magneto y su madre se encuentran en un campo de concentración, creo que es 1943, y pues Magneto ve cómo los nazis pues se llevan a su madre para un campo de concentración precisamente. La escena pues durará unos 5 minutos, pero es muy interesante porque también retrata cómo eran en esos entonces. O sea, los militares nazis pues no les importaba si estaba lloviendo, si había mucho calor, si hacía mucho frío. O sea, pues órdenes eran órdenes. Y si les decían, ¿sabes qué? Tráelos o fusílalos o haz lo que sea, tenían que cumplir esas órdenes. ¿O tú qué piensas, mi buen Edgar? Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, yo creo que también hubieron soldados o alemanes, que yo creo que también estaban en contra del régimen dictatorial de Hitler. Y a lo mejor
ellos no querían matar, ¿sabes? Era como, pues nada más era el servicio de su trabajo y si no lo hacen, pues también se las también iban a matar a ellos al final de cuentas. Entonces, pues imagínate que o es tu vida o es la de ellos. Como por ahí dicen, ¿no? O sea, que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues mejor en la de ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y también hubo mucho soldado que sí quedó un poquito o muy grave de la cabeza. Yo creo que también hubieron soldados que se tuvieron que haber hasta suicidado por la magnitud, o creo que ya llevaban ya tantas muertes encima de ellos, como de, o sea, a lo mejor ya hasta se les hacía como el normal, el estar matando, el estar torturando, y todo eso también es un daño psicológico demasiado muy fuerte, del cual pues no nos imaginamos qué es lo que ellos pensaban o pasaron en ese momento. Y bien, recuérdanos también seguir por nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Estamos como Los Rorros de Coacalco por Radio Utopía. Recuerden que estamos de 7 a 8 p.m. cada martes, cada semana. Estamos aquí con un episodio nuevo, con temas nuevos y recién guisados. Entonces les agradecemos mucho y gracias a todos por haberse quedado casi la hora aquí con nosotros, pero ya es momento de irnos. Recuerden, nos vemos el próximo martes de 7 a 8 p.m. Que tengan una excelente noche, una excelente velada y espero hayan disfrutado esta transmisión nueva de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la próxima ya vamos a hablar sobre la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y le vamos a dar un enfoque más profundo a lo que fueron los campos de concentración nazis. ¿Algo que agregar, mi querido Derek? No, pues nada, al contrario, estoy pues reservando todos los temas interesantes que vienen para la próxima emisión sobre la entrada de Estados Unidos a la guerra, que aquí pues el tema es sobre Pearl Harbor y pues más cuestiones. Me gustaría que también pudiéramos abarcar cómo fue avanzando más todo ese procedimiento de lo de la bomba atómica, pero pues bueno, eso ya irá con un orden pues más cronológico. Nosotros somos los Rorros de Coacalco, estamos en Radio Utopía y no se olviden de sintonizarnos de 7 a 8 cada martes. Y me despido de la mano de mi compañero Edgar. Hasta luego, amigos, y recuerden también el comentar y dejar su like abajito del video. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.